Perú versus Ecuador en aviones de guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? A propósito del 30 aniversario del conflicto del CENEPA, que enfrentó militarmente a Perú y Ecuador, en este nuevo video vamos a conocer con qué aviones de combate cuentan en la actualidad estos dos países, quienes en 1995 fueron partícipes del primer combate aéreo supersónico entre dos fuerzas aéreas sudamericanas. Ese combate aéreo se llevó a cabo el 10 de febrero de 1995, cuando dos cazas Kafir y dos cazas Mirage F-1 ecuatorianos se enfrentaron en combate a dos cazabombarderos Sukhoi Su-22 y dos aviones de ataque ligero A-37B Dragonfly peruanos. Los ecuatorianos lograron derribar dos Su-22 y un A-37B, pero eso fue en 1995. En 2025, 30 años después, con qué aviones de combate cuentan Perú y Ecuador. Eso mismo veremos a continuación. Poder aéreo peruano. CAI KT-1P. El CAI KT-1 es una aeronave turbohélice de fabricación surcoreana diseñado por Korean Aerospace Industries (KAI). La Fuerza Aérea del Perú adquirió 22 aviones en 2014, de los cuales 10 aviones fueron modificados para llevar armamento y se les denominó KT-1P. El KT-1P es un avión de instrucción primaria con capacidad para desempeñar misiones de apoyo táctico y ataque ligero. Alcanza una velocidad de crucero de 574 km por hora y una velocidad máxima de 648 km por hora, un techo de operación de 11.580 metros y un alcance de 1.300 km. El peso máximo de despegue es de 2.500 kg. El KT-1P dispone de una cabina de aviónica de última generación, dotada entre otros con pantallas multifunción MDF, computador de misión MC y panel de instrumentos de vuelo de respaldo BFI, además de un sistema generador de oxígeno y mandos OTAS, sistema de navegación inercial INS y GPS y un HUD, así como de compatibilidad con equipos de visión nocturna. Disponen de 5 puntos duros para llevar armamento. En ellos lleva portametralladoras FN-HMP 250 de 12,7 mm, bombas de propósito general MK82 de 250 kg y MK83 de 500 kg, lanzacohetes LAU 131 de 70 mm y tanques externos de combustible. 3. Helicópteros de ataque Mi-25 y Mi-35. El Mi-25 es un helicóptero artillado de gran tamaño y con capacidad para transporte de tropas producido por la fábrica MIL de Moscú desde comienzos de los años 1970. El Mi-35 es un helicóptero de ataque con dos semialas en la zona central del fuselaje donde se soportan los puntos de anclaje del armamento. Cada una de ellas cuenta con 3 soportes de armas con una capacidad de 1.500 kilos. La carga de armamento que monta el Mi-35 depende de la misión, que puede ser de apoyo aéreo cercano, operaciones antitanque o combate aéreo. El fuselaje del Mi-35 está fuertemente blindado y puede resistir impactos de munición calibre .50, 12,7 mm desde todos los ángulos, e incluso en las palas de titanio del rotor. La cabina está más protegida aún con una bañera de titanio y puede resistir impactos de proyectiles de cañón de 37 mm. El Mi-25 tiene como arma principal una ametralladora giratoria de 12,7 mm, mientras que el Mi-35P lleva dos cañones de 30 mm, bombas de hasta 500 kilos, misiles antitanque, cohetes de 55, 80 y 200 mm y contenedores de ametralladoras de 23 y 30 mm. La Fuerza Aérea del Perú recibió sus primeros 14 helicópteros Mi-25 entre 1983 y 1985. Estos helicópteros llegaron al Perú equipados con los misiles antitanque 3K-11 Falanga AT-2 Swatter C. Posteriormente se compraron 7 helicópteros Mi-25 procedentes de Nicaragua. En total, la FAP contó con 21 helicópteros Mi-25, de los cuales 2 se perdieron en combate.
En 2012, 6 M25 fueron enviados a Rusia para ser reparados y modernizados, y en 2010 se compraron 2 M35P nuevos. 2. Sukhoi Su-25. El Sukhoi Su-25 es una aeronave monoplaza bimotor desarrollada en la Unión Soviética por la oficina de diseños Sukhoi. Tiene características de ataque a tierra, apoyo aéreo cercano y antitanque, y fue creado para brindar soporte a las fuerzas terrestres soviéticas. En 1996, la Fuerza Aérea del Perú adquirió de Bielorrusia 18 aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-25, los cuales llegaron al país en 1998. De estos, 10 aviones Sukhoi Su-25K eran monoplaza y 8 entrenadores biplaza Su-25V, habiendo sido renovados antes de su entrega. Estos aviones fueron todos fabricados junto antes del colapso de la Unión Soviética y por tanto son de las últimas versiones del Su-25 soviético. La adquisición incluía también la entrega de misiles aire-aire R-60MK, así como misiles aire-tierra guiados por láser HK-25 y HK-29L y misiles antirradar KH-58, mejorando sustantivamente la capacidad de la Fuerza Aérea del Perú para eliminar radares enemigos, hasta entonces limitada al uso del AS-9 en los Su-22. La compra también incluyó varios tipos de bombas, entre ellas bombas guiadas por láser KAP-500 y cohetes aire-tierra S-24B de 240 mm y contenedores de cohetes S-8 de 80 mm. Los Su-25 tienen una tripulación de 1, alcanzan una velocidad máxima de 975 km por hora, su alcance es de 1000 km y su rango de combate es de 750 km, equipado con tanques externos de combustible, y su techo de servicio es de 7000 metros. El Sukhoi Su-25 tiene 11 puntos duros en donde llevar el armamento, con una capacidad de hasta 4000 kilogramos. 1. Cazabombarderos Mirage 2000. La Fuerza Aérea del Perú adquirió en 1985 26 cazas Mirage 2000, de los cuales solo 12 llegaron al país en 1987, ya que el nuevo presidente peruano canceló la compra. Perú se convertiría así en el segundo país de Sudamérica en operar cazas de cuarta generación, después de Venezuela y sus F-16. Los Mirage 2000 peruanos están equipados con el radar RDM, lo que lo hace un cazabombardero a todo tiempo, capaz de lanzar misiles aire-aire R-550 Matra Magic MK2, Matra Super 530D con la adición de un iluminador, misiles antibuque Exocet AM-39. Asimismo, poseen un avanzado sistema de navegación y ataque que les permite usar bombas convencionales con gran margen de seguridad. Actualmente, los M2000P han sido dotados con la capacidad de llevar misiles aire-aire Matra Super 530D de guiado SAR, habiéndosele incorporado anteriormente los misiles Matra Magic MK2 de guiado IR, así como Chaff y Flares. En 2009, toda la flota de Mirage 2000 de la Fuerza Aérea del Perú recibió un mantenimiento mayor que les devolvió todas sus capacidades originales a los cazas. Los trabajos tuvieron un costo de $140 millones, culminando en 2014. Poder Aéreo Ecuatoriano. Embraer MB314 Super Tucano. El Embraer MB314 Super Tucano es una aeronave propulsada por turbohélice destinada para el ataque ligero, contrainsurgencia y entrenamiento avanzado de pilotos, con modernos mandos y sistemas de armamento de última tecnología. Este avión cuenta con las siguientes armas: 2 ametralladoras de 12,7 mm montadas en las alas de los aviones, un cañón automático de 20 mm en un contenedor bajo el fuselaje, bombas de guía láser del tipo GBU-12 de 250 kg y bombas de guía infrarroja, misiles aire-aire MAA-1 Piraña y Python 3 o 4, y misiles aire-tierra AGM-65 Maverick, y contenedores de cohetes de 70 mm. Ecuador compró 18 de estos aviones a Brasil para reemplazar a sus vetustos aviones A-37. Los primeros aviones llegaron al país en enero del 2010, un Super Tucano se accidentó en marzo del 2012,
y actualmente quedan 16 Super Tucano en servicio con la Fuerza Aérea del Ecuador.